Pongo a grabar y ahora les habilito el chat para que vayamos trabajando por ahí y lo dejo a Leo entonces con la presentación. This meeting is being recorded. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. La idea de este primer webinar es hablar un poco sobre los informes financieros. Como bien les decía Lucía, mi nombre es Leonardo Martínez, yo soy consultor funcional de SAP. Bueno, acá tenemos un poco de información de Invensis, que llevamos 25 años en el mercado, con más de 350 clientes y 120 consultores activos. Actualmente tenemos dos oficinas, una en Uruguay y otra en Argentina, que es al equipo al cual pertenezco, a la oficina de Argentina. Como les decía, vamos a estar hablando sobre los informes financieros. La idea es abarcar los puntos que ahora vamos a mencionar. Un poco como ya todos conocemos lo que es SAP, vamos a ir haciendo un repaso de lo que son los reportes impositivos, de lo que son los reportes de compras y ventas, los informes contables propiamente dicho, que son los que utilizamos principalmente para hacer análisis de cuentas contables o para emitir balances de sumas y saldos para hacer algún informe. Luego nos vamos a enfocar en los modelos de informes financieros principalmente, que es poder trabajar con la herramienta de SAP para poder generar distintos tipos de informes dentro de lo mismo. Digamos, si hay un grupo, si tenemos que generar un sumas y saldos, el sistema nos permite crear distintos modelos de sumas y saldos con distintas agrupaciones de cuenta dependiendo de las necesidades de información. Generalmente cuando uno reporta una casa matriz que está en el exterior, la forma de agrupación de las cuentas es distinta a la que tenemos localmente y por lo tanto conviene generalmente enviarle un reporte con la agrupación de cuentas que tiene la casa matriz para que sea más sencilla la consolidación de la información. Y por último, nos vamos a enfocar en lo que es la creación de los periodos contables nuevos. Una vez que se cierra el periodo en el que actualmente estamos trabajando. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla de SAP para que podamos ver. Listo. Vamos a comenzar entonces por la parte de los reportes impositivos de los cuales hablábamos. Generalmente estos reportes impositivos están dentro del módulo de informes o dentro del módulo de informes de finanzas y están relacionados con todos los informes electrónicos que se requieren para hacer las presentaciones impositivas.
En esta base de datos principalmente tenemos los libros de IVA digital y el SICORE, que, que hace referencia a las retenciones de IVA y de impuesto a las ganancias. Entonces les quería mostrar que la estructura generalmente de los reportes de impuestos tiene este formato en el que se carga el periodo de tiempo en el cual necesitamos generar la información. Esto me permite acceder a una previsualización en formato Crystal. Este Crystal puede exportarse. En este caso habíamos cargado un ejemplo de un pago en el cual se hacía una retención de impuesto a las ganancias y puedo tener mi informe en formato Crystal que lo puedo exportar como todos los reportes Crystal a un archivo, poner en formato PDF o el formato que se desee y se guarda en la ubicación que necesitemos. A continuación, si le damos siguiente, luego me solicita la ubicación donde voy a colocar el archivo TXT que me genera el sistema para poder importar esa información en el aplicativo de AFIP en este caso, pero también podríamos estar hablando de reportes de ingresos brutos, de Cava o de Buenos Aires o cualquier jurisdicción del país. Todos estos reportes funcionan de la misma manera. Generalmente, como les decía, están localizados en informes financieros y en la primera pestaña de informes electrónicos. Otros informes que generalmente utilizamos son los reportes de compra y venta, que más allá del libro Compras y Ventas Digital, que es el que necesitamos para publicar en AFIP, generalmente trabajamos con el libro IVA Compras y el libro IVA Ventas del sistema, y SAP trae un informe nativo que se llama Informe de Ventas y Compras, que me permite, así como el libro IVA Compras y Ventas, tener información sobre esto mismo. Podemos seleccionar ventas o compras, podemos seleccionar las distintas alícuotas, podemos seleccionar un periodo y generar un informe que nos permita obtener la información que necesitamos. Lo mismo con el libro IVA Compras, IVA Ventas. A continuación, habíamos hablado de los reportes contables. Generalmente nosotros vamos a trabajar a los fines de presentación con el libro diario, que es el informe que necesitamos para cumplir con la normativa. Un libro que se exige por ley. El cual también tenemos que introducirle los parámetros de fecha. Por ejemplo, nosotros hemos cargado información en el 2023. Y le colocamos el número de la última página. Y le colocamos 0, nos va a traer el número 1 como primera página y como primer asiento, si le pongo 0, me va a traer el número 1. El reporte. Y acá vamos a tener el libro diario que me permite tener todos los asientos que tenemos cargados en el sistema, ordenados cronológicamente para transcribir en el libro diario si es que llevamos el libro físico y si no, en hojas móviles. Este reporte generalmente tiene fines de presentación para cumplir con la normativa. Después tenemos el otro
reporte contable que generalmente usamos es el libro mayor. El libro mayor en SAP es bastante útil porque desde aquí se puede generar casi toda la información que necesitemos a los fines de análisis contable. Por un lado tenemos el libro mayor de los socios de negocios, que esto no es otra cosa que las cuentas corrientes. Si seleccionamos socio de negocios, podemos seleccionar o todos los clientes, o todos los proveedores, o todos los clientes y ningún proveedor, por ejemplo, o podemos simplemente seleccionar un socio de negocio y vamos a observar la cuenta corriente de ese socio de negocio únicamente. Eh, Vamos a tener proveedor. Y definimos la fecha de contabilización en la cual queremos generar este reporte. Le damos OK y el sistema nos va a mostrar la cuenta corriente de este socio de negocio. Desde parametrizaciones del formulario podemos habilitar o deshabilitar columnas. Por ejemplo, acá le habilitamos cuenta contable y cuenta asociada. El sistema lo que va a hacer es traerme las cuentas contables asociadas y la cuenta de mayor. Desde los vínculos que hay en el informe podemos ir a, por ejemplo, en este caso me va a llevar al maestro del socio de negocio. Si está, por ejemplo, en la cuenta contable, me va a llevar al plan de cuentas, donde se encuentra esa cuenta. Si está sobre el número de documento, me va a llevar al documento propiamente dicho. Todos estos vínculos siempre me llevan a otra parte del sistema. El libro mayor, esas eran las cuentas corrientes. Si seleccionamos cuentas contables, el sistema lo que va a hacer es traerme los movimientos de cada una de las cuentas que forman parte del plan de cuenta y siempre lo mismo, podemos habilitar o deshabilitar columnas. Lo que también podemos hacer si vamos al ampliado es seleccionar. En este caso no tengo un ejemplo, pero por ejemplo, si tuviéramos cargado centros de costo, podríamos filtrar por la dimensión, por una dimensión o por un centro de costo específico. También podemos filtrar en el caso de que tengamos proyectos financieros por proyectos financieros. Podemos filtrar por por tipo de documentos, si yo quiero que solo me traiga asientos, o si quiero que solo me traiga facturas, tildo, facturas de proveedores. Con cualquier tipo de documento lo mismo. También se puede filtrar por todos los campos que figuran en esta tabla. Y sobre la parte inferior o el cuerpo medio del libro mayor tenemos distintos filtros que puedo ir aplicando. Por ejemplo, eh, compactar cuentas de balance. Después puedo decirle que el libro mayor me traiga el saldo inicial o no. Si no le tildo saldo inicial, no me va a traer los saldos iniciales. Lo mismo si considera o no el cierre de ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero sacar un sumas y saldo del ejercicio que ya está cerrado y le pongo incluir el asiento de cierre, todos los mayores van a terminar en saldo cero porque incluye el asiento de cierre. Si solo quiero ver con qué saldo terminaron antes del cierre, no tildo para que me muestre el cierre contable. Lo próximo que vamos a ver, dijimos, eran los modelos de informes.
Entonces, como le comentaba, perdón, me pasé el balance. Exacto, balance provisional. El balance provisional es el balance de sumas y saldos. En SAP tenemos, le llama balance solo a lo que es la parte patrimonial y le llama estado de cuenta a lo que son los resultados. Por ejemplo, este es el balance. Esto lo único que me va a traer de información son las cuentas patrimoniales. Me trae todo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Si le doy niveles, me va a mostrar las cuentas y los saldos. ¿Sí? Entonces, el que se llama balance solo trae cuentas patrimoniales. Después tenemos que se llama cuenta de pérdidas y ganancias. Esto vendría a ser el complemento del balance. Me va a traer las cuentas de resultados. Vamos a mostrar ingresos por venta, costo de bienes, sueldos, seguridad social. Y el balance provisional lo que hace es mostrarme las dos cosas juntas, tanto la parte patrimonial como la parte de resultados. De hecho, en el mismo informe yo puedo traerme eh, un balance de sumas y saldos de lo que serían las cuentas corrientes, tal cual el libro mayor, y por el lado de las cuentas contables puedo inclusive seleccionar qué cuentas quiero traer. Si alguna en específico, mayor nivel, y puedo seleccionar una cuenta específica, o si tildo en la parte superior, me van a tildar todas las cuentas y me va a traer el sumas y saldo completo. Defino cuál es el periodo para el cual estoy solicitando la información. Y acá, bueno, tenemos distintos tildes, como en el caso del libro mayor, ocultar cuentas sin contabilización. Esto ya lo vamos a ver, lo del código externo y nombre extranjero. Si incluye el saldo inicial o no. Por ejemplo, si generamos el balance de sumas y saldos con el saldo inicial, va a traer una columna donde tenemos el saldo inicial, que no es otra cosa que la apertura de las cuentas patrimoniales en base al cierre de ejercicio que se hizo en el ejercicio anterior. Eso es lo que trae como saldo inicial. Y después vamos a tener los movimientos del ejercicio, que vamos a tener los débitos y los créditos, y de la suma de estas tres columnas vamos a llegar al saldo. O sea, el saldo inicial más los débitos menos los créditos, si el saldo inicial es deudor, y si es acreedor se neteará del débito y del crédito. Como les decía, acá trae todas las cuentas, no solo las patrimoniales, sino las de resultado también. En el caso de las cuentas de resultado, la columna es saldo inicial. Al considerar solo las cuentas patrimoniales, deberían figurar todas en C, porque se reinician, digamos, en cada ejercicio. Si volvemos hacia atrás, le quitamos la columna de saldo inicial, solo nos va a mostrar la columna del débito y del crédito y del saldo, sin considerar los saldos iniciales que tenemos cargados. Pero bueno, dependiendo de la necesidad de información, a veces, si solo queremos analizar los movimientos que tuvieron en el ejercicio,
sin el saldo inicial puede hacerse también. Este reporte puede sacarse de manera anual o que lo muestre mensualizado. Como en el resto de los informes, podemos agregar o quitar columnas desde el parámetro de parametrizaciones del formulario. Y lo mismo, trae todas las cuentas, tanto las patrimoniales como las de resultados. Acá me muestra los meses que hemos realizado. Toda la apertura de los débitos y créditos. Y al principio, obviamente, el saldo inicial, pues le habíamos pedido que fuese el saldo inicial. Bueno, entonces, dependiendo de la información que se requiera, es cómo tenemos que generar este balance de sumas y saldos. Si lo vamos a querer con saldos iniciales o no, si lo queremos en formato mensual o anual, si queremos que sea desde el inicio del ejercicio hasta ahora o un periodo en particular. También le podemos pedir en distintas monedas. Y en ampliado también pueden efectuarse los filtros que decíamos en el libro mayor. Filtrar por proyecto, filtrar por centro de costo o por algún documento en particular, como serían facturas de proveedores. Hay varios filtros, digamos, para poder generar la información de acuerdo a las necesidades. Y acá donde tenemos modelo, vemos que en este caso solo dice plan de cuentas. Entonces, eso era lo que queríamos analizar, que este balance de sumas y saldos puede armarse de distintas maneras. Por ejemplo, si yo quisiera, eh, en este caso, si generamos el reporte así tal cual está, me trae el código del plan de cuentas, este es el código que me figura en el plan de cuentas, y el nombre de la cuenta tal cual me figura en mi plan de cuentas definido como local. Si yo, por ejemplo, eh, quisiera colocarle otros códigos o algún código que sea el que se utiliza en la casa matriz, por ejemplo, yo podría, en donde dice código externo de la cuenta, colocarle tal o cual código. Todo este grupo vamos a definir que se llama cash. Y en nombre de la cuenta también le vamos a poner un nombre específico para estas cuentas contables. O podría ponerse el nombre en inglés, ¿no? Fondo fijo comercial le pusimos cash.
Y ahora yo voy a generar el balance de sumas y saldos utilizando los códigos externos. Entonces, yo digo colocar código externo, lo que hace en un primer momento es, en lugar de traerme la codificación del plan de cuentas, me trae el código que yo definí como código externo para esta cuenta. Y me sigue trayendo el nombre de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas local. Si yo además de ponerle código externo, le digo que me traiga nombres extranjeros, lo que va a hacer el sistema es traerme el código, justo el nombre a uno que me va a traer el código externo y el nombre extranjero. Entonces, de esta manera, yo puedo definir en las cuentas contables distintas codificaciones para generar el mismo reporte. Puedo hacerlo con código externo, pero el nombre del plan de cuentas local, o puedo hacerlo con el nombre extranjero y el código de la cuenta local, o puedo hacerlo con el código y el nombre extranjero. Entonces esa es una funcionalidad que tiene el balance de sumas y saldos y que me permite obtener la misma información, pero teniendo distinta codificación. Después, otra utilidad que tiene eh, el modelo, como les decía acá, el modelo del plan de cuentas. Podemos crear distintos modelos que me permitan, modelo de informe financiero. Recién estábamos viendo el caso del balance provisional. Entonces, yo podría definir un nuevo modelo de sumas y saldos que se llame, por ejemplo, casa matriz. Entonces yo defino un nuevo modelo y en este nuevo modelo lo que voy a decir es eh, en la casa matriz, en lugar de llamarse caja, se va a llamar eh, y yo lo que hago, lo que hace el sistema, en este caso lo que hice para no generarlo desde cero, porque esto lo podemos definir de distintas maneras, pero haciéndolo uno a uno. En este caso lo que hizo el sistema es, yo le dije, generar un plan de cuentas estándar, y lo que hizo es generarme una estructura de plan de cuentas similar a la que tenemos con los niveles que tenemos definidos actualmente, con la diferencia que en la misma cuenta me agrupó todas las cuentas relacionadas con caja. En bancos, lo que hizo fue agruparme todas las cuentas de banco. Y así con los distintos rubros. Así como el sistema, en este caso, generó un plan de cuentas estándar, lo que nosotros podemos hacer es definir una estructura de plan de cuentas con las cuentas contables que se requieran, que por ejemplo acá le cambié el nombre a la de caja, pero podríamos definir otras cuentas con otras agrupaciones, y yo lo que tendría que hacer es definir qué cuentas se van a utilizar, por ejemplo, para una casa matriz, y decir, bueno, vamos a agrupar, por ejemplo, acá podríamos haber agrupado Caja Moneda Nacional
fondo fijo de administración y comercial en un grupo y la moneda extranjera en otra cuenta. Entonces tendríamos otro tipo de apertura y esto lo que hace es que cuando generemos el balance provisional, selecciono las cuentas contables, no las cuentas de los socios de negocios, y cuando tengo un modelo, ahora no solo me figura plan de cuentas, sino que me figura también el modelo de casa matriz. Yo selecciono las cuentas, ok, y el sistema lo que hace es mostrarme subtotales por cada una de las cuentas que tenemos definidas. Entonces acá tenemos el total de caja, el total de bancos, el total de valores negociables, y dentro de cada uno de esos subgrupos están las cuentas que nosotros decidimos agrupar. Acá habíamos dicho que en caja iba a agrupar estas 4 cuentas. Entonces lo que el sistema hace es generar subtotales, que serían los grupos que estamos definiendo para la casa matriz, que me permitirían tener la información agrupada de la manera que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si sacamos la cuenta dólar de acá y la metemos en el grupo de bancos, como para hacer un ejemplo, no es algo que vayamos a hacer. Balance provisional. Entonces, si se fijan, ahora dentro de bancos figura la cuenta que sacamos del grupo de caja y la agrupamos dentro de lo que son bancos. Entonces, de esta misma manera, así como hicimos esto con esta cuenta, pueden realizarse las agrupaciones que sean necesarias en función de la información que requieran, tanto para mandar a la casa matriz como para hacer cualquier tipo de informe que se requiera. Es solo cuestión de analizar cómo realizar esta estructura y cómo agrupar las cuentas. Lo importante de esto no es solo que pueda hacerse un modelo, sino que pueden hacerse todos los modelos de información que sean necesarios y una vez que los tengamos, la información va a surgir agrupada como la necesitemos. Así que es una herramienta bastante útil esto de los modelos financieros para ir estructurando la información como la necesitemos. Y además de eso, eh, el balance provisional va a seguir teniendo la misma funcionalidad que tenía con el plan de cuentas común. Digamos, vamos a poder realizar filtros, vamos a poder sacar esa información por dimensiones, por proyectos, por tipo de documento, por un periodo de tiempo determinado.
Entonces, la verdad que la cantidad de información que podemos armar es infinita dependiendo de lo que necesitemos. Vamos a ver el tema de los periodos contables. Y no, antes de que pases al otro tema, ahí preguntarles a los participantes si tienen alguna duda o pregunta sobre los modelos de informes financieros. Sí, que es tal vez una funcionalidad que no es habitual el uso y que es recurrente a la hora de preparar informes especiales para otras sucursales o para casas centrales o a veces para distintas áreas de una misma empresa. Yo les habilité el micrófono, quienes quieran hacer alguna consulta o tengan alguna duda lo pueden levantar o también tienen el chat. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, podemos seguir con los temas, Leo. Sí, parece que Luis había levantado la mano. Cualquier cosa, retomamos las preguntas después de periodos contables. Dale, sí, sí. Periodos contables. Bueno, principalmente esto como se hace una vez al año, por ahí al momento de hacerlo no recordamos cómo se hacía, entonces la idea es como hacer un repaso de esto, que generalmente cuando estamos en los últimos meses del año y hacemos una transacción que vence al año siguiente, el periodo ya está definido, entonces el sistema no nos permite grabar la transacción. Entonces en esos casos lo que tenemos que hacer es em, verificar las fechas de vencimiento, por ejemplo. Todos los periodos contables van a tener una fecha de contabilización, una fecha de vencimiento y una fecha de documento. La fecha de contabilización no puede modificarse porque de eso depende que se respete el ejercicio económico de la empresa. Si yo modifico la fecha de contabilización, lo que voy a hacer es incluir días en mi ejercicio contable que no corresponden, porque el cierre va desde, por ejemplo, si coincide con el año calendario, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Yo esas fechas no debería modificarlas. Sí puedo modificar las fechas de vencimiento, por ejemplo. En el periodo de diciembre decimos que va desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre y en los documentos, por defecto, cuando el sistema lo creó, puso que incluiría fechas de vencimiento desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Yo sí puedo decir que la fecha de vencimiento puede abarcar el 2024. Un documento de fecha contable diciembre del 2023, si yo tengo un acuerdo con el proveedor que vence a los 60 días, sí puedo decirle que el vencimiento puede operar el 28 de febrero del 2024, por ejemplo. Lo que no puedo hacer es modificar la fecha contable, pero sí ampliar los rangos de fecha de vencimiento o de fecha de documento. Por ahí yo puedo cargar, por ejemplo, en enero
un documento que es de diciembre del ejercicio anterior, o porque llegó tarde, o porque por el volumen de información no alcanzó a cargarse en el periodo correcto. Entonces sí, yo puedo ir a la fecha de periodo, a la fecha de documento y decirle sí, en el periodo contable que va del 1 de enero al 31 de enero, puedo incluir documentos que tengan fecha diciembre del 2022. Entonces, siempre pueden actualizarse las fechas de vencimiento y documento. Lo que no debería hacerse es cambiar la fecha de contabilización. Y si yo quiero cargar un nuevo periodo contable, ingresan como ingresé yo por gestión, inicialización del sistema, periodos contables, o simplemente ponen en el buscador periodos contables y van a acceder a esta ventana. Una vez en esta ventana, ponemos periodo nuevo. Y en el periodo nuevo lo que tenemos que hacer es definir un código, que si respetamos el que traíamos del ejercicio 2023, debería ser E2024, el nombre, ejercicio 2024, los subperiodos van a ser meses, nosotros ponemos meses porque necesitamos por una cuestión primero de que acostumbramos a hacer cierres mensuales y por otro lado impositivamente nosotros tenemos que hacer cortes mensuales para presentar declaraciones juradas. Por eso generalmente definimos esto. En otras localizaciones quizás sean útiles definirlo con otra periodicidad o si tenemos una base específica para hacer reportes trimestrales, sí podríamos hacer lo mismo importando información de otra base y agrupándola de esa manera, pero en principio los periodos contables son mensuales, lo tendríamos que colocar meses. Es muy importante en la definición esto porque una vez que se transacciona, si creamos un periodo contable, por ejemplo acá nos equivocamos y le pusimos trimestre, se armó con trimestres y transaccionamos, después no hay forma de volver atrás, porque los documentos, más allá que yo los pueda cancelar o no, la cancelación lo que va a hacer es generar un registro inverso, pero ese periodo contable ya existe y no puede borrarse. Por eso es muy importante que a la hora de definir los subperiodos quede claro que tienen que ser meses, por lo menos en nuestra localización. Eh, Automáticamente me va a poner la cantidad de periodos, esto no es necesario modificarlo, y acá en un primer momento me coloca las fechas de contabilización que va a incluir este periodo contable, va a ir desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Lo mismo hace con las fechas de vencimiento y las fechas de documento. Yo acá podría decirle, y no, fechas de vencimiento que me abarque hasta febrero del 25, por ejemplo. Así después cuando yo estoy cargando en diciembre documentos, el sistema no me bloquea porque estoy cargando un documento de diciembre con fecha de vencimiento febrero. Lo mismo con los documentos, podría incluir documentos de diciembre del 23 si es que en el 23 no los alcancé a registrar. Lo que no puedo hacer es modificar la fecha de contabilización. Después me dice fecha de inicio del ejercicio, va a ser el 1 de enero del 2024 y el ejercicio es el 2024. Como acá yo le puse meses, automáticamente cuando le doy crear, me va a crear cada uno de los periodos contables del ejercicio 2024. Si yo entro al periodo de enero, me va a mostrar que el periodo enero del 2024 va del 1 de enero al 31 de enero a nivel de fecha contable y lo propio con lo de vencimiento y documento que hayamos definido. Esto lo podemos modificar, pero bueno, como les repito, la fecha de contabilización no. Y una vez en cada uno de estos periodos, lo importante es que trabajamos generalmente con el estatus. En un primer momento se crean todos como desbloqueados, yo podría cambiarlos y bloquearlos para asegurarme de que nadie registre nada, pero en principio se crean como desbloqueados y a medida que va pasando el tiempo, cuando cierra el mes, depende de los días que nosotros le coloquemos acá abajo,
va a cambiar a cierre del periodo. Entonces va a tener estado desbloqueado, de desbloqueado va a pasar a cierre del periodo y podemos pasarlo una vez que hayamos realizado el cierre de ejercicio a un estado de bloqueado. Y después tiene un estado de bloqueado excepto desbloqueado excepto ventas, que es en el caso de que yo pueda seguir registrando comprobantes de compra o asientos contables, pero que el sistema no me permita emitir más facturas con la fecha eh, de venta de tal periodo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la FIP tiene un límite para emitir fechas, documentos con fecha antigua, digamos. Hasta 10 días para atrás puedo emitir facturas. Si yo, por ejemplo, ahora que estamos a 10 estamos bien, pero yo mañana no debería poder generar en septiembre una factura de venta. ¿Por qué? Porque primero que la FIP me la va a rechazar porque está fuera del parámetro de fechas, y segundo porque el sistema lo voy a tener como desbloqueado excepto para ventas. Entonces, a eso Perdón, hace referencia. me gustaría hacer una ¿Sí? aclaración, perdón que te corte, Leo, porque tenemos muchos participantes de Uruguay, entendiendo que esta mención que hacías recién respecto a la fecha de facturación es una condición de la facturación de Argentina, ¿no? De la fecha de facturación hacia atrás. Por ahí seguramente la condición cambia un poco eh, para los clientes que son de Uruguay. Tal cual. Así que bueno, ese es el estado desbloqueado excepto ventas. Em, y el estado cierre del periodo es importante que cuando realizamos el cierre del ejercicio, porque todos los periodos tienen que estar en este estado para poder realizar el proceso de cierre. Si queda alguno que no esté en cierre del periodo, el cierre no se va a hacer como corresponde, así que es muy importante que al momento de hacer el cierre, todos los periodos, desde el 1 al 12, estén en estado cierre del periodo. Y una vez concluido eso, bloquearlos para asegurarnos de que nadie lo va a poder modificar en el futuro. No sé si tienen alguna duda respecto de esto o de algo que ya hayamos visto antes. El participante usa los modelos de informes financieros para trabajar con el modelado de reportes. ¿Los habían visto antes? ¿Alguien que lo haya implementado? Bien, ahí. Ahí. ¿Y le ven alguna utilidad funcional en función a la actividad que realizan, a los informes que necesitan? ¿Te parece, Leo, repasar esa funcionalidad nuevamente como para que puedan ver cuál es el alcance y en todo caso después nos pueden escribir para poder ayudarles a implementarlo? Exactamente, Jimena, para consolidar la información con casa matriz o a veces
la información que se presenta para casa matriz es distinta con la que trabajamos y necesitamos poder rearmar de forma ágil, no estar trabajando en un archivo externo, sino que ya tenerlo diagramado y saber que podemos consultar de forma inmediata un reporte u otro. Exacto, es cierto con respecto al tiempo para implementarlo, generalmente son unas horas de trabajo que nosotros ahí acompañamos la implementación, eh, pero una vez que se arma el reporte ya después es simple gestionarlo. Leo, te dejo. Bueno, lo que habíamos visto entonces, digamos, para enganchar el tema, es que teníamos dentro de los reportes financieros, por ejemplo, el balance provisional que nos permitía no solo sacar un estado de las cuentas corrientes, sino sacar el balance de sumas y saldo de las cuentas contables. Este balance de las cuentas contables decíamos que tiene un modelo, el que trae por defecto es el modelo del plan de cuentas. Es decir, nos tira el sumas y saldo agrupado por los rubros que están definidos en el plan de cuentas y agrupado por las clasificaciones dentro de las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto, y dentro de las agrupaciones que tiene dentro de resultados. Entonces, lo que decíamos es que además de generar este reporte en función de la estructura del plan de cuentas, lo que podemos hacer es definir nuevos modelos. Esos nuevos modelos van a tener otra estructura y otras formas de agrupación. Entonces, recién vimos, perdón, que genere esto. Recién vimos que dentro del balance provisional creamos el modelo casa matriz. Utilicé el balance provisional porque es el que generalmente utilizamos, el balance de sumas y saldos. Pero como les decía también, está el balance y está la cuenta de pérdidas y ganancias. El balance solo incluye la parte patrimonial y pérdidas y ganancias solo la parte de resultados. Entonces yo creé un modelo de balance provisional que se llamaba casa matriz. Puedo definir tantos modelos como yo necesite. Definí casa matriz porque generalmente, o sea, como que la mayor utilidad de esto por ahí es agrupar la información de la misma manera que lo hace la casa matriz para ahorrarle mucho trabajo a la hora de hacer un consolidado. Pero podríamos crear distintas agrupaciones en función de la información que necesitemos nosotros mismos, quizás. Quizás no es que la necesitamos para enviársela a otro, a lo mejor yo mismo para analizar determinado, no sé, unidad de negocio, necesita agrupar la información de tal o cual manera porque es lo que yo necesito analizar para ver dónde introducir mejoras o cómo le está yendo a determinada unidad de negocio. Entonces, la definición de un modelo depende de la necesidad de información que se tenga. Entonces, una vez que yo creé el modelo casa matriz, lo que hice fue, en este caso, para no demorarnos tanto, le puse generar plan de cuentas estándar. Entonces me hizo una agrupación tal cual la tiene actualmente, pero definimos dentro de las agrupaciones que esto, o sea, la idea es mostrarles que dentro de cada cuenta que definimos en este modelo, hay cuentas agrupadas y que esa agrupación yo la puedo hacer de acuerdo a mis necesidades de información. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la cuenta que estaba acá
de caja en moneda extranjera y la incluimos dentro del grupo bancos. Pero así como existen estas agrupaciones, yo puedo agregar otra cuenta acá, por ejemplo, agregar cuenta del mismo nivel. Le voy a decir que se llame bancos del exterior. Y yo acá, por ejemplo, tengo agrupado Banco de la Nación Argentina, el Citibank. Digo, no, el Citibank no forma parte de bancos, forma parte de bancos del exterior. Entonces voy a ir a bancos del exterior y voy a agrupar en esta línea el Citibank. Y en caja voy a decir que hay una caja extranjera. Y le vamos a decir, no, esta cuenta de moneda dólar no va acá. Va en caja moneda extranjera. Acá, moneda dólar. La cuenta contable moneda dólar. Entonces yo ya ahí hice otras agrupaciones que eran las que traía originalmente el plan de cuentas estándar. Acá me creé otros grupos. Bancos, agregué Banco del Exterior y en caja agregué caja moneda extranjera. Entonces, cuando yo solicito el balance provisional, voy a llamar a las cuentas. Voy a decir que no voy a usar el modelo de plan de cuentas, voy a utilizar el modelo casa matriz, que era el modelo que yo había creado para esta ocasión. Ahí menciono los comentarios mientras, bueno, ahí está el reporte. Mostrarlo y después vemos los Sí, chats. decime. No, quería comentar en el chat, Nati comentaba que a ella le parece interesante porque tiene que sacar estados de resultados parciales y por proyecto, entonces le parecía útil. Y Fernanda lo que mencionaba, que al no poder tener todas las cuentas en dólares, representando el importe de origen, a veces será difícil sacarlo, eh, un reporte de estos para casa matriz en dólares. El sistema lo que tiene ahí es la moneda de sistema con la que sí podemos trabajar, eh, que es la registración de la moneda, en la mayoría de los clientes, moneda dólar, pero en función a la registración contable del tipo de cambio de los pesos de ese momento. Entonces, no es un registro de dólares con el mismo criterio de los pesos. Pero sí, si manejan lo que es moneda de sistema y los procesos de diferencia de conversión, eh, lo que van a obtener es un reporte de dólares o de moneda de sistema, eh, que representan los pesos al tipo de cambio de una fecha particular.
No sé si tenemos alguna otra duda, consulta por ahí. Recuerden que tienen el micrófono habilitado, también tienen el chat por si quieren hacer preguntas. ¿No? Bueno, no sé si te No. parece, Leo, que vayamos cerrando la sesión de hoy. Sí, quería Como les comentaba al principio, la sesión se está grabando, así que seguramente después, a última hora de la tarde o mañana, yo les voy a estar enviando la grabación de la sesión para que puedan obtener, para que puedan volver a verla, quienes quieran verlo. Después, quienes estén interesados o interesadas en la configuración de informes financieros, también nos pueden escribir y nos pueden escribir a nosotros o al equipo de soporte de Uruguay también para acompañarlos en la implementación. Leo, tenemos así dos es. fechas más, ¿no? Sí, sí, la idea era como comentarles también que en el próximo encuentro vamos a hablar de lo que es el cliente web y posteriormente todo lo relacionado con la importación de datos mediante el uso de Excel. Que por ahí importar datos de manera masiva con Excel es un poco más fácil que acostumbrarse a utilizar otras herramientas. Así que bueno, Así que, seguramente muchos de ustedes ya se inscribieron. De todas formas, les vamos a volver a enviar el formulario y en breve las agendas para que puedan sumarse a estas dos capacitaciones que estaba mencionando Leo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias a vos, Leo, por la capacitación. no, muchas gracias a todos por participar y esperamos verlos en los próximos encuentros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.